Por favor, ayúdenme las autoridades en que nos entreguen los cuerpos. Tienen unos 3, 7 días. Están dejando que se pudra la gente. Si tú no tienes la valentía de ir a ver un muerto, déjanos entrar en nosotros. No aparece. Nadie da la cara, nadie nos dice nada, por favor, que nos ayude. Déjenos entrar a ver nuestros muertos. Déjenos entrar. Por favor, ayúdeme, tengo todos los papeles en regla. Que venga una autoridad, por favor, que no nos abandonen en este momento difícil que estamos pasando. Nadie nos puede mandar presos, ni a matarnos, ni nada. ¡Vamos de una! ¡Al fondo a ver nuestros muertos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Llénate de valor! ¡Llévate tu muertito, ñaño! Tu familia. ¡Vamos! Mi papá se llamaba Carlos Ochoa, tenía 62 años de edad. Era todo para nosotros. Era un miércoles santo, porque fue justamente en una semana así, un miércoles santo que lo llevamos alrededor de las 3 de la tarde. Nosotros esperamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 5 horas para que a mi papá le dieran una camilla. Incluso nosotros, en la desesperación, como usted vio, aquí había silla de rueda, nosotros le llevamos todo al hospital, absolutamente todo, para que él no tenga excusa de no poderlo atender. Y a las 3 de la mañana salió el médico a darnos las noticias de que mi papá había fallecido, ¿verdad? A lo cual, al no creer por tantas cosas que habían pasado, yo me metí a la unidad de cuidados intensivos porque yo quería ver a mi papá. Ingresé, lo pude ver, no solamente a él, a muchas personas más que estaban prácticamente botadas ahí. O sea, el que salía vivo de ahí era porque tenía harta fuerza de voluntad y porque no estaba en su destino irse ese día. Pero habían personas muertas en el piso. O sea, yo pasé encima de personas que en mi vida conocí para llegar a la camilla donde estaba mi papá. Confiado, cuando me entregan el INEN, el chico me pregunta, ¿usted se va a hacer cargo de su papá? Entonces yo le digo, sí. Hicimos todo, sacamos el acta de función ese mismo día, todos los papeles. Lo único que me demoré fue esto, porque me daban turno en la junta, pero yo lo pagué. Se pagó el domingo en su totalidad todo. Cuando regresamos el día lunes al hospital del Guasmo, nos dijeron que él se había ido, el mismo 9 que falleció, se lo habían llevado en un contenedor. Imagínense la desesperación, ¿no? En el momento, el buscar explicación, ¿no? Nadie la podía dar, nadie sabía nada. Entonces yo empecé una campaña en esta red social Twitter, obviamente etiquetando a todas estas personas que estaban en su momento manejando la situación. Entonces, resultado de aquello, me contactaron unos investigadores y todo, y yo pude enterarme que mi papá estuvo en un contenedor hasta el 20 de abril, en el hospital del Guasmo.
Él nunca se lo llevaron el mismo día, nunca me lo quisieron entregar el 11, nunca me lo quisieron entregar. Por eso yo me pregunto por qué se adueñaron de los cadáveres, por qué causaron toda esta polémica, cuando lo más factible era habérselo entregado al familiar. Bueno, ya mi papá, de esto yo ya me vine a enterar en mayo. Entonces, buscando hablar con este señor Alfredo, se me va el apellido, del gerente del Parque de la Paz. Entonces, ellos dicen que, como nadie se quería hacer cargo, ¿verdad? Ellos humanitariamente se dieron el espacio a lo que le llaman Parque Eterno, ¿verdad? De la Paz. Entonces, yo le pregunto a él, ¿qué certeza me da él de que sea mi papá? ¿Qué seguridad puedo tener yo que sobre la lápida que reposa el nombre de él sea él? Entonces él no me sabe dar una explicación que a mí me llene como hija y me pueda dejar tranquila. Porque mi papá apareció en la página del coronavirus el 22 de abril, pero yo le decía que qué certeza tenían ellos, si le habían tomado fotos, ¿qué pueden darme ellos de garantía? Entonces, efectivamente me dijo que sí habían fotografiado el proceso. Pero ¿qué es lo que han fotografiado? Un contenedor con fundas de personas muertas y digámosles que es como una cisterna con el código que reposa sobre ellos. Nada más. O sea, no nada que le pueda decir a usted, hoy sí, él está ahí. No. Bueno, están enterrados así. De aquí acá hay 42 centímetros de diferencia y de aquí para acá hay 1,68 m de diferencia. Normalmente un ser humano deben de tener un espacio de 2 metros, ¿verdad? Por 1 metro de largo, pero no lo hay. Entonces tampoco me lo supo explicar. El protocolo que ellos indicaron a nivel nacional era de que un familiar debería estar presente cuando lo iban a inhumar. Jamás lo hicieron. Jamás llamaron ni del hospital ni del cementerio a decir, mire, el día de hoy su familiar va a salir, a su familiar se lo va a enterrar. Nunca cumplieron con un protocolo. Pero bueno, he podido por mérito propio hablar con el señor fiscal. Le pude explicar el caso. Muy amablemente me ayudó. Estoy esperando solamente la buena noticia, que me digan el día y la hora de que a mi papá se lo pueda exhumar y me lo puedan entregar para llevarlo a su casa, como digo yo, a su bóveda. En la parte médica siempre teníamos una expectativa, ¿no? Una especie de incertidumbre en qué momento va a llegar. Y cuando llegó, pues es como que te estaba esperando. Lo que no teníamos idea es que nos venía a aplastar. Estábamos preparados para un número tal vez de pacientes. Erradamente, equivocadamente, pensábamos que iba a ser tan rítmico como venía siendo al principio. Pero cuando ya viene toda esta oleada, toda esta masa de pacientes, entonces comenzamos a replantearnos, ¿no? Cuando veíamos más y más y más, y no teníamos capacidad como médicos para atender tantos pacientes. O sea, es imposible que tengas frente a ti 50 pacientes y quieras tú solo darle atención a todos. Y cuando te comienzan a llamar de todos lados, de todos los domicilios que quieren atención y tú sabes que no te alcanzas. Entonces comienzas a decir, o sea, esto me desbordó, esto no, yo no puedo solo con esto.
Él se llamaba Oscar Galo Lindao Apolinario y tenía 76 años. Si usted lo viera, parecía de 65, o sea, nos íbamos a fiestas, viajábamos, o sea, él era una persona súper alegre. Al Teodoro Maldonado llegamos a las 4:20 de la madrugada y ahí él ingresó. Entró vivo y consciente, con sus 5 sentidos bien puestos. Ahí se fue mi papá. Y la doctora viene y me dice, sí, lo que pasa es que su papá es uno de la tercera edad. ¿Y a mí qué me importa? Lo que usted tiene que hacer es darle oxígeno, que eso es lo que él necesita. No necesita nada más. Póngale un respirador y él se va a salvar. Yo le digo, entonces déjame despedirme. Dámelo. Yo me lo llevo a mi casa. Si tú dices que va a morir, yo me lo llevo a mi casa. No, de aquí no puede salir. Pero si él entró vivo. Entonces esperé la llamada del IES. Nunca llamaron. El viernes podía circular el carro y me fui. Me fui a las 7, me regresé a las 7 de la mañana porque ya unos contactos me habían dicho que había una novedad con mi papá. Sale ese médico y nos dice que mi papá ya había fallecido a las 5 de la mañana del 2 de abril. Lo que hizo mi hermano en ese momento es hacer el trámite para poder sacar el cuerpo, ¿no? Entonces nos dijeron que vayamos al registro civil, fuimos al registro civil, hicimos cola, nos dieron el documento, estaba erróneo, tuvimos que regresar. Y bueno, en todas esas horas perdidas, al siguiente día ya era sábado, entonces no había sala de velación, no había cementerio, no había cajas. Entonces llamó una trabajadora social indicándonos que el cuerpo de mi papá iba a ser sepultado en el Parque Santo de la Paz, en los Campos Santos de la Paz. Porque ahí estaban destinados todos los que habían fallecido de COVID. Y que espere que en el internet ahí ponga el nombre completo, la cédula, iba a salir en qué número de bóveda iba a estar mi papá. Eso fue el domingo a las 8 de la mañana. Entonces dígame usted, en este caso, que estábamos contagiados, que no podíamos circular, yo tengo que confiar entonces en la palabra del gobierno. Y eso fue lo que hicimos, confiarnos. A la semana reviso, nada. 2 semanas, nada. Entonces ya esto, cuando acuerden las noticias, que sepultaron a una persona, que estaba viva, que era otro, que me dieron otro cuerpo, que ese no es, que mi papá está vivo y le habían dicho que estaba muerto. Ah, no. Le dije a mi esposo que me lleve al IES a averiguar qué pasó, porque no sale el nombre de mi papá. Ya la segunda insistencia, me dieron para hablar con el jefe de guardia de esa área y me confirmó que mi papá sí había fallecido, pero que lastimosamente con todo la aglomeración de cuerpos, seguramente el papel que le habían puesto en el cuerpo de mi papá se le había mojado con el sudor y con toda la descomposición que uno comienza a botar una agüita, me dijeron así, francamente, que se le había roto el papel a mi papá. Entonces lo que me dijeron es que en ese contenedor habían 16 cuerpos, o 14, si no eran 14 eran 16. Y que uno de esos debe de ser su papá. Insistentemente volví otro día después, hice otra vez guardia porque todos los días cambiaban a los trabajadores. Me enseñaron el listado, pero ninguno era mi papá. Mi papá tenía una seña muy particular que yo no le podía decir ahí a ellos, porque ellos lo que iban a hacer es hacerle esa seña y dármelo.
Así que yo decidí llevarlo a la justicia, el caso, y ahí sí les dije cuál era la seña. Mi papá era orejón, así como yo. Él era orejón. Él tenía aquí una cicatriz porque él tuvo un accidente más joven. Y en un accidente de un bus, él perdió este dedo anular. Lo perdió. Entonces, ¿cuántas personas usted puede encontrar así? Entonces le dije todo eso al policía. Me dijo que me iba a mostrar las fotos, pero que espere otra llamada más. Efectivamente, me llamó aproximadamente por julio, entre el 15 y el 20 de julio del 2020. Fui a la cita y efectivamente me enseñó fotos de todos los adultos mayores que estaban ahí. Pero ya no eran 16, amigos, ya eran cientos de adultos mayores. ¿Por qué usted me tiene que enseñar de todos los contenedores de todos los hospitales si yo llevé a mi papá a uno, donde solo habían 16? Y ya él me había confirmado que yo no había 16, sino 14. Entonces es más fácil ver a mi papá. Porque entre los 14 tiene que estar. El único señor que está con una camiseta de Emelec, él es mi padre. Y le falta un dedo, él es mi padre. Pero en mi cara, ese antropólogo con mucho dolor me dijo que ninguno era mi papá. Yo ya perdí la esperanza porque se lo dieron a otra familia. Mi nombre es Víctor Contreras Peña, tengo 37 años y mi ocupación es camillería. En primer lugar fue una experiencia traumática, dolorosa. Llegaban los pacientes, los ubicábamos. Estaba tan colapsado el hospital que los ubicábamos en las bancas, en las sillas de la parte de afuera de la emergencia. Ubicábamos un paciente, otro paciente, otro paciente. El doctor nos decía, ya, métame otro a la sala. A lo que ya lo metíamos a la sala, el de al lado moría. Lo embalábamos, al que fallecía, el de al lado moría. Y así sucesivamente. Pero en la pandemia llegaban hasta los pacientes sin vida. Los familiares llegaban con su carro desesperados. Sáquenlo, sáquenlo. Yo sabía que él estaba muerto, pero yo no le podía decir eso al paciente, al familiar. Yo tenía que hacer hasta lo posible o lo imposible para que él entre a la sala y se lo reanimaba con un RCP o ver si el doctor o Dios hacía el milagro. Todos nuestros cadáveres tenían rótulos, tenían un número y tenían unas plaquetitas así de madera, en la cual en la primera plaqueta estaba el nombre, el apellido, el área de donde salía el cadáver, quién lo recibía y el camillero que lo recetaba. Y atrás tenía un número. O sea, lo podíamos buscar con la cédula, con el nombre y con el número del rótulo. Entonces, el problema de la pérdida de los cadáveres se dio quizá en los que venían de afuera del hospital. Unos llegaban rotulados, otros no llegaban rotulados. Ahí es donde causa esta polémica, esta discordia, este pesar de muchos familiares. Porque yo le hablaba también con los policías y dijeron, no, lo encontré botado afuera del UPC. Hay bastante gente que dejó a sus familiares botados por el miedo de la enfermedad, los entiendo. Por el miedo de la enfermedad, por el miedo de no infectar a más familiares, a más seres de la familia, pero es tu familiar. Había mucho pánico, ¿verdad? Sí, bastante pánico por el desconocimiento. Nos cogió como nuevos.
Mi hermana se llamaba María Dolores Encalada Basurto y tenía 46 años. Ella era guardia de seguridad, trabajando, falleció, pues, cumpliendo sus funciones. En medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Ay, mi ñaña. La verdad que mi hermana, donde fuera, ella llamaba bastante la atención por su estatura. Era bien alta. Ella siempre fue una mujer alegre, con esas sonrisas fuertes y su carácter. A veces me hacía reír, nada, positivo o negativo, porque es como ellos siempre se manejan con el walkie-talkie de los guardias, pues, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá llamado al 911? Perdimos la cuenta, porque llamaba yo, llamaba a mi hermana, la profesora, todo el mundo desesperado, llamaba a mi sobrino. Entonces, siempre le decían a usted que ya va, que espere, tenga la lista. Imagínense haciendo un esfuerzo, porque mi hermana es una mujer grande, ayudándola a cambiar, a mudarse, para que esté un poco más aparente y también se levante. Ella se quedó sentadita esperando, pero ya las fuerzas ya no les daban. Ya esa, la última sentada se la dio como a las 7, entonces ya después ella lo que hizo fue como pudo, se acostó en la camita y de ahí no se levantó más. La doctora lo que nos optó a decir es que le pusiéramos una sabanita, retornáramos a la casa y la dejáramos allí. Que ya no la tocáramos, porque con los antecedentes, todo lo que ella había tenido horas anteriores era COVID. Llegó criminalística 2 en punto, del día 28 de marzo. Señora, y la señora dijo, mire, tenía este síntoma, aquí está el certificado del día. Se vistieron de blanco inmaculado, se forraron enteros los policías de criminalística y entraron a ver su cuerpo. Entonces, para mí es terrible eso. Le dije, o sea, ahí en ese momento le digo, bueno, ¿y ahora dónde se la llevan? Porque esa es la cosa, ¿dónde se la llevan? Señora, me dice, nuestra custodia termina hasta la morgue del Guasmo. Hasta ahí yo le puedo dar fe de lo que yo levanto el cuerpo de su hermano y lo llevo allá. Usted tiene que esperar lo que el gobierno diga, cuáles son sus disposiciones, porque estamos en una pandemia y todas las personas que están falleciendo que son de COVID no las puede nadie manipular. Usted sabe que son órdenes del gobierno. Entonces cuando ve que la levante, me espero y le dije, espera un momento, y yo le tomé una foto. Imagínense en ese momento tan crucial. Y ella tenía su nombre, su apellido y tenía un código, o sea, es un rotulado que utiliza la policía que es con su bitácora. Y se la llevaron, y esa foto la tengo. Se la lleva. Pero imagínense qué termina todo esto. Después todo, tiene que esperar que la llamen. Entonces, prácticamente la policía criminalística, o sea, ellos jamás se hicieron responsables del cuerpo, lo único que hicieron fue llevarla a la morgue. Lo primero que salió en la televisión era de que las personas que el gobierno le iba a enterrar en este cementerio de Pascuales, y uno confía, ve el listado, inclusive hasta tenía un link de coronavirus que salía allí, y yo me dice, señora, me dice, tiene que esperar que salga en el listado, me dice, entra y todo. Entonces comenzamos confiados, mañana, tarde, noche, hasta de madrugada, se nos alteró el sueño toditos en la casa. Entonces, para entrar, y yo buscaba con nombres y apellidos, buscaba con el número de cédula y no pasaba nada. En cada casa siempre recordamos, tenemos fotos, lo que hacemos es orar, ponernos a rezar, acercarnos a la iglesia, hacerle misas de requiem, recordando cada mes de su fallecimiento, y ahora es 1 año. Eso hemos hecho. Pero algo así simbólico no lo hemos podido hacer, pues, si no hay el cuerpo. Si esto es irreparable. Es un cuerpo, es un ser humano que se ha perdido. Yo ya algo había ido viendo del problema de Guayaquil, en las noticias, y
veía que las cosas se ponían graves y me llamaron a solicitarme hacerme cargo, que necesitábamos armar un equipo, que necesitaban que yo lidere ese equipo para poder solucionar un problema que era levantar muertos en las viviendas. Estabas en la mitad de una pandemia donde todo estaba cerrado, absolutamente todo estaba cerrado. Y no habían vehículos para hacerlo. Yo recibí eso con solamente una alternativa de hacer una fosa común, algo que me opuse de entrada y obviamente lo conversamos con el presidente se opuso también de entrada. Entonces tomamos una vía de poder lograr levantarlos en grupos de 4 o máximo 5. Para ese entonces, Guayaquil solo tenía 2 vehículos de criminalística. Tuvimos que traer todos los vehículos de criminalística y vehículos que sean parecidos a los de criminalística, que los más parecidos eran los de Correos del Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, con choferes que no querían manejar los vehículos, ¿verdad? Pero el tiempo no nos daba, porque en Guayaquil, cuando yo asumí esto, no se morían 50 personas, se estaban muriendo 700 personas y subió a 800 personas. Entonces realmente era un caos. Yo recibí eso siendo un caos. En la mitad del camino nos encontramos de que 2 hospitales de Guayaquil estaban con problemas. En el uno se le metieron los familiares a un contenedor. Acuérdate que tú dejabas, como estabas en confinamiento, tú dejabas a tu familiar en el hospital y te tenías que regresar a tu casa. No podías estar afuera del hospital. Entonces la gente aprovechaba estar afuera del hospital, esas 2 horas que tenías como para ir a hacer compras que te permitían, y de ahí tenías que regresarte a confinar. Entonces mucha gente dejó a sus familiares sin saber si es que vivieron o murieron. Entonces claro, si tienes el sistema colapsado, tienes fallecidos en viviendas, se sumó a eso el alboroto de los fallecidos en los hospitales, que de ahí es donde también se genera parte de la pérdida de identificación hecha por los hospitales públicos y privados, ojo. Tanto el gobernador y yo, los dos al mismo tiempo, denunciamos a la fiscalía el hecho que se le pagaban $200 a un camillero por ahí de un hospital y se te metían estos frigoríficos a buscarte a los cuerpos. Entonces el proceso de descomposición es más rápido. Debías tenerlo a un nivel de congelamiento permanente. Si tú abres y cierras la puerta, ¿verdad?, de tu cuarto, prendes el aire acondicionado, y si tú abres cada rato y cierras la puerta cada rato, la mantienes abierta, se te descongela el cuarto. Acá es igual. Eso genera fluidos y los fluidos borran cualquier identificación que tú puedas tener. Cuando yo llegué habían 3 contenedores. Uno, que eran los NN, que era gente que llegaba al hospital, no había identificación, lo habían dejado ahí y te fuiste. Los otros, los que murieron en ese hospital. Y había un tercero que provenían de otros hospitales. Todos esos contenedores los abrieron. Y perdieron gran parte de la identificación. Gran parte, no toda. En el caso de hospitales era sencillo. Una botella, yo lo vi a cero. Agarraban una botella de plástico. Ahí adentro metían el nombre y lo amarraban adentro. Y lo ponían en la funda de cadáver. Y con eso no perdían los nombres. Entonces, habían hospitales que tenían bien ordenaditos. Hubo un hospital que mandó a hacer números. Y tenía el número. Entonces entraba y un número duro. Decía número 1. Y tenían en su listado el número 1, el señor Jorge Water. Y con el número de cédula, con todo. Porque tenían bien organizados. Pero otros, sin duda, Teodoro Maldonado, yo llegué, habían 17, 18 cuerpos que le habían tirado cal. ¿Tú sabes cómo identificar cuerpos con cal encima? Afecta la identificación. El hospital de los Ceibos del IES, lo mismo. Ahí hay una responsabilidad del Estado. Pero sin duda, y sobre todo de los funcionarios de la institución que estuvieron ahí, tenían que haber tenido la debida diligencia, pero también hay que entender que lo que vivimos esos días en Guayaquil era una guerra.
Las instituciones públicas no aplicaron de forma correcta el protocolo que se emitió para la manipulación de los cuerpos y básicamente los abandonaron. Teníamos contenedores en los hospitales. Por ejemplo, un caso que llamaba mucho la atención fue en el Hospital Guasmo Sur, en donde se tuvieron contenedores con una gran cantidad de cadáveres que no se encontraban identificados, que no servía ni siquiera el frigorífico. Se estaban descomponiendo los cuerpos y las familias no encontraban una respuesta, no daban una respuesta respecto a cuál era el cuerpo de su familiar, en qué estado estaba, cuál era el siguiente paso, la inhumación. Nos llamó mucho la atención, sobre todo en la audiencia, cuál fue la posición de las instituciones públicas de salud. Culpar incluso a las familias de lo sucedido, tal vez del desconocimiento de muchas de ellas, de la desesperación que ingresaron incluso a los contenedores, y fue una total evasiva de la responsabilidad más bien del Estado a través de estas instituciones. Además de eso, que fue algo terrible y una revictimización para esas familias que, exponiéndose, tenían que ir constantemente al hospital a preguntar dónde estaba el cuerpo. Les permitieron incluso a algunas de ellas el ingreso a los contenedores, que ellos ingresen y que revisen cuerpo a cuerpo cuál era su familiar. Ustedes se imaginarán la escena, el olor, el nivel de descomposición de los cuerpos, y tener una persona que buscara a su ser amado entre personas desconocidas, entre personas fallecidas, debe de ser algo traumante. Y a muchas de ellas, de los familiares, todavía les persigue porque, como usted bien indicó, todavía no tenemos la identificación de todos los cuerpos. Me llama mucho la atención lo que usted dice, de que el argumento de los hospitales es que la gente se metió, y fue algo que nos dijo también Jorge Water. Nos dijo, lo que pasa es que la gente se metió, y ya cuando la gente se metió, como que se perdió cualquier capacidad de... Es una pena en realidad, lo dijo incluso el presidente de la República hace poco. Responsabilizó a las personas, a estas personas que todavía están sufriendo y que no me imagino la indignación con la que lo habrán escuchado, las responsabilizó de que lanzaban los cuerpos a las calles porque no querían tenerlos en sus casas o por el miedo al COVID, y que por esto se perdieron. Tal vez son casos aislados, y aún así no se puede culpar a la gente, a las personas que estaban en casa, de algo que no pudo prever el Estado. No que no pudo prever, me voy a corregir en ese sentido. Algo de que no previó, teniendo la obligación el Estado de hacerlo. Porque recordemos incluso que el año pasado, cuando ya supimos que había un caso, fue la Defensoría del Pueblo quien le exhortó que declare el estado de excepción. No lo había hecho el Estado. Se demoró como 2 semanas aproximadamente en declararlo. Entonces, en realidad, lo hemos visto, toda la ciudadanía está, creo, de acuerdo en esto. La reacción frente a la pandemia ha sido tardía. No se puede culpar a las personas de que yo, como Estado, o esas instituciones públicas como Estado, teniendo la custodia de los cuerpos, teniendo la obligación de manejar los cuerpos de acuerdo a un protocolo, haya decidido dejar ingresar, dejar de cuidar esos cuerpos e incluso tenerlos en frigoríficos que no servían y en descomposición. Eso es inhumano, porque no importa si lo hizo el camillero, si lo hizo el guardia, si lo hizo la enfermera o el enfermero o el médico que de pronto atendió o intubó a la persona y que declaró el fallecimiento de ella. No importa, importa que todas esas personas responden a un servicio público, son servidores y servidoras públicas, de que se encuentran dentro de una casa de salud pública que tiene que garantizar el Estado un servicio de calidad, una atención que no vulnere derechos. Entonces, no hablamos, ni le interesa a la Defensoría del Pueblo decir que una persona vulneró derechos, sino el Estado a través de sus instituciones públicas. Y ahí la responsabilidad es ineludible. Existe responsabilidad, existió vulneración de derechos y sigue existiendo porque hay revictimización y no hay respuesta. Y eso debe ser castigado incluso en la vía penal.
Me entregaron unas cenizas que no eran de mi abuela. Mi familia pasó más de un año con estas cenizas. Pedí salir en este documental sin revelar mi nombre porque mi familia no sabe que esta no es mi abuela. Mi abuela murió el 24 de marzo de 2020. En su certificado de defunción pusieron neumonía aguda y al lado, entre paréntesis, escribieron COVID. De una funeraria me dijeron que ellos podían ayudarme a retirar el cuerpo de mi abuela del hospital Teodoro Maldonado donde murió. Mi abuela tenía seguridad social y la seguridad social da un servicio funerario. Entonces vino una funeraria y me dijo que me hacían todo el trámite, desde sacarla. Me dijeron que ellos se encargaban de retirar el cuerpo del hospital y cremarlo, que en 2 días nos entregaban las cenizas. En realidad me entregaron las cenizas 15 días después. Luego me di cuenta que hasta falsificaron la firma de mi mamá para cobrarse el pago del seguro social por los servicios funerales. Cuando me entregaron las cenizas yo les dije, esa no es la firma de mi mamá. Pero bueno, nos quedamos con las cenizas. Hasta que un día en agosto mi hermana, de curiosa, se metió en la página del registro civil. Mi ñaña puso el número de cédula de mi abuelita y vio que aparecía enterrada en el Parque de la Paz de Pascuales. Ahí nos dimos cuenta. Le habíamos rezado, le habíamos llorado, le habíamos hasta cantado a estas cenizas como si fueran las de mi abuela. Cuando mi mamá venía yo le decía, mami, estemos tranquilas, por lo menos la tenemos aquí. Pero no, ella estaba allá, en ese cementerio, enterrada, sola. 1 año y 1 mes después nos llamaron, que iban a exhumar el cuerpo para confirmar si era ella. A las 2 de la tarde lograron sacar una funda. Entiendo que tuvieron que cortarle las piernas a mi abuelita para ver si tenía una placa de una operación. Ahí vino un hombre y nos dijo, señoras, por las señas que nos han dado, puedo confirmarles que es su abuela. Póngase el traje y acércase para cerciorarse. Y sí, era ella. Ahí estaban las 2 prótesis que tenía. Pero me quebré cuando vi que tenía una pulsera con su nombre completo. ¿Cómo la cambiaron? ¿Cómo la perdieron si aún tenía su nombre? Hasta hoy no lo supero. ¿Cómo es posible que me entregaran a alguien más que no era ella? Solo mi mamá y un hermano de ella saben la verdad. Yo fui a la funeraria y me dijeron que ellos hicieron su trabajo, que no es su culpa porque ellos no podían abrir las fundas de cadáveres que recibían. ¿Quién responde por todo esto? Mi esposo se llamaba Próspero Teobaldo Guevara Jaramillo. Falleció el 29 de marzo en el hospital de Los Ceibos. Era el bullicioso del barrio. Incluso los amigos de él lo apreciaban tanto que ahora el 29 de marzo, que caía lunes, lo celebraron el 28 de marzo. E incluso le hicieron un mural como recordatorio de que él fue una buena persona, un buen amigo. Yo el 13 de marzo me fui a Babahoyo y ya me cogió allá el estado de sección, ya no pude regresar hasta después de 100 días. Entonces mi hija mayor lo llevó primero a una clínica particular para ver si lo atendían y le dijeron que no, que él era de urgencia y que tenían que llevarlo al hospital de Ceibos. Ingresó en hospital de Ceibos el 28 de marzo, que fue un día sábado. Tuvimos información de él como hasta unos minutos antes de las 12 de la noche, ya para comenzar el 29. Hasta ahí supimos, y lo único que nos dijeron fue: el señor Próspero Guevara está grave, está mal. El día sábado, 4 de abril más o menos, presumiblemente, ya mi hija tenía que llevar, ya estaba la documentación lista, ya para irlo a retirar el cadáver. Y cuando mi hija tipo 9 de la mañana me dice: mamá, se han llevado los cuerpos a Parque La Paz de la Aurora. Y en ese 2 contenedores que se fueron, hay un listado, y en ese listado está mi papá. Y ahí estaba el listado. Pero mi hija lo vio el 28 de marzo, que lo ingresó, y desde ahí hasta la fecha de hoy, 23 de junio,
que ya por 6 días no son un año, 3 meses. No sabemos nada de él, no sabemos dónde está, si lo cremaron, si está en fosa común, no sabemos nada. Yo llamé a un amigo que es policía, él incluso me decía que ellos enterraron cuerpos, pero que los enterraron en fosa común. Y yo le decía, no puede ser posible porque a nosotros, él estaba en Ceiba, en un hospital, él no lo encontraron en la calle. Y es algo difícil de superar, porque es un duelo que no lo podemos todavía, no lo podemos, como quien dice, ya cerrar ese ciclo, porque un duelo, duele sí un duelo, porque sabemos que enterramos, cuando se fallece nuestro familiar, lo enterramos y sabemos que tiene un lugar donde descansa y donde uno puede irlo a visitar, a dejarle flores en el Día del Padre, cuando uno desee, ¿no? Pero en el caso de nosotros, no tenemos a dónde ir. Nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Cuándo tenemos una respuesta que nos digan, estas cenizas le pertenecen a su esposo, señora, aquí está? Y poder ya, como quien dice, darle cristiana sepultura. Entonces, es un duelo, como quien dice, a medias. Es un duelo a medias. Es un duelo que está ahí, está, como quien dice, es como una herida que está abierta y que no se le da mantenimiento para cerrarla, para curarla, sino que está ahí abierta. Tenía ansiedad porque me había preparado para ver a mi papá, pero en ese momento se me cruzó por la mente, y si no es él, nunca me preparé para eso, para ver cómo iba a reaccionar si no era su cuerpo. A mi papá lo podemos identificar porque, bueno, los cuerpos están conservados, parece que lo que le han echado la cal les ha permitido conservarse porque se han ido como disecando. Ya, bueno, parte de su cara sí estaba ya calavérica, como quien dice, porque ha pasado un año, un mes, ya, pero su cuerpo, sus manos, no estaban rígidos, estaban flexibles, y sí se lo puedo reconocer por su lunar, la ropa, una operación que él tenía. Fue una parte como que de saber si es nuestro ser querido el que está ahí, a quien le llevamos las flores, a quien se le reza, y más que todo, bueno, mi mamá se pudo despedir de él, ¿no? Porque en su momento yo sí lo hice, pero ella no lo había hecho. Entonces tuvo la oportunidad de despedirse de su compañero de vida y bueno, estaba más pendiente de ella porque de todas maneras la impresión, ¿no? Pero no, gracias a Dios las dos salimos bien de ahí. Es algo para mí aliviante y gratificante saber de que yo ya sé que es él y cuando ya lo traslade no me quede esa incertidumbre, ¿será o no será, no? Entonces yo ya sé que voy a mover los restos de mi papá. ¿Dónde está María Dolores?
hermanas y nadie le responde. Ya se llevaron su cuerpo, pero ¿dónde la enterraron? 2 primaveras, 2 veranos, llevan sus hermanas preguntando, ¿estas flores dónde van? ¿Dónde los recuerdos? ¿Dónde quedarán? ¿Dónde está María Dolores, la abuela, los padres, don Prospero y todos? La vida transcurre menos para aquellos que buscan y buscan sus María Dolores. ¿De quién son esas cenizas?